Bienvenidos al primer video de iGeek Reviews. Bueno, como pueden ver, no estamos en el estudio, estamos en un espacio verde. Acá mayormente vamos a hacer las reviews. Estoy con el S23 Ultra Review que vengo prometiendo hace un montón, que no había hecho tiempo de grabar y lo estamos grabando en este momento. ¿Qué vamos a probar específicamente de este teléfono? Bueno, lo que vamos a probar, ya que estamos en el exterior, la pantalla, vamos a ver si los nits soportan la luz del sol y cómo se ve en el exterior, que es un tema no menor porque se usa mucho el teléfono en el exterior. Estamos hablando de un teléfono que incorpora una pantalla de 1750 nits. Así que deberíamos estar bien para cuando estamos en pleno día a rayos del sol. También vamos a probar las cámaras, sus poderosas cámaras. Vamos a tratar de ir lo más lejos posible. Vamos a cambiar de lugar. Hay unos árboles muy lejos y vamos a ver qué tan nítidas salen las fotos con su zoom de 100x y bueno, y con sus diferentes cámaras también. Cámara, obviamente, delantera, cámara selfie. Y también vamos a ver un poquito lo que es el rendimiento en algún juego que requiera buen procesamiento. Y algunos que otros detalles como el sonido y bueno, la calidad de la pantalla cuando estemos analizando, obviamente, la potencia que tiene cuando la estemos utilizando bajo el sol. Pero antes de continuar con este video, le agradecemos a nuestro primer sponsor que se suma a este canal. Vamos con un mensaje de ellos y ya volvemos. Como todos sabemos, en el último tiempo la inteligencia artificial está ganando cada vez más terreno, como por ejemplo ChatGPT, que la verdad es increíble cómo nos automatiza un montón de tareas, funciones. Y como sabemos, ahora Bing, el buscador de Microsoft, está sumando esta tecnología. Bueno, ya hay rumores de que Windows, dentro de muy poquito, en sus paquetes de Office o en el propio sistema de Windows, va a sumar inteligencia artificial. Si vos sos usuario de Windows y querés tener una licencia Pro para que te funcione todo legal, todo correcto, les presento una opción para poder comprar una llave de producto para activar Windows legalmente. ¿Dónde podemos hacerlo? En KissFans. Bueno, acá como podemos ver, en KissFans podemos comprar Windows 11 Pro, la licencia para una computadora, tan solo en $13.31. Tenemos que usar este código de descuento JD50 porque si le damos a comprar, les voy a mostrar, va a salir que cuesta 26. Pero para comprarlo a $13, en realidad el precio, fíjense que está rebajado de 200, casi $200, lo que vale una licencia de Windows. Cuando vamos a agregar al carrito, una vez en el carrito tenemos que aplicar el cupón de descuento que es JD50, recuérdenlo, le damos a aplicar descuento y tenemos Windows 11 Pro a tan solo, fíjense, acá queda $13.30. Bueno, ya saben, en KissFans pueden adquirir Windows u Office aplicando el cupón de descuento al mejor precio. Bien, ahora sí, vamos a probar el apartado número 1, la calidad de la pantalla de este Samsung S23. Como vemos ahí, el brillo no está al tope. Acá lo tendríamos al tope, al brillo, pero vamos a poner un poco más en el sol y vamos a ver cómo responde esta pantalla en el sol. Bueno, acá estamos ubicados bien en el sol, acá tenemos la pantalla. Como podemos ver, los 1750 nits están al tope. Sinceramente, yo que lo estoy viendo acá, no sé si lo pueden apreciar ustedes a través de la grabación, se ve espectacularmente bien, no hay ningún tipo, no se ve oscura la pantalla y eso que le está dando el sol bien de frente. Son las 4:30 de la tarde, para que tengan una idea, no es el mediodía por ahí que tenemos el sol más fuerte, pero no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Quiero recordarles también la configuración de esta pantalla, que a muchos les va a interesar, la tasa de refresco, que es de 120 Hz, y la resolución máxima, yo ahora estoy usando la Full HD, como ustedes están viendo, tiene una resolución más alta todavía de 3088 por 1440. Tenemos esa versión de 4K, pero bueno, vamos a dejarlo por el momento. Yo creo que nos especifica tener toda esa resolución, más de todo por el consumo de la batería, pero si quieren aprovechar la máxima resolución también pueden hacerlo. Miren lo que es la calidad de la pantalla. Esto lo vi en otro video, pero lo quise hacer. Le saqué una foto y que se camufle prácticamente con el pasto. Así es como puede pasar. Ahora vamos a ir al apartado de las cámaras. Nos vamos a ubicar en otro punto acá donde estamos ubicados en este momento. Y vamos ahora sí a analizar
con qué nitidez podemos tener fotografías usando el zoom al máximo y tratando de alcanzar un objetivo que esté realmente lejos. Ya algo de eso vieron en el short que está publicado, el único short que está publicado en este canal, pero ahora vamos a hacer un poquito de pruebas en tiempo real y obviamente también la cámara selfie, que eso todavía no lo mostramos. Vamos a verlo. Como pueden ver, allá tenemos, vamos a tratar de hacer zoom con la cámara al máximo posible. Tenemos un árbol, está bastante lejitos. Vamos a ver, este es el zoom máximo que me permite mi cámara. Vamos a poner el S23 y vamos a ver qué tan nítida llega a hacer una foto. Nos alejamos ahora sí a ese árbol para darle un ejemplo que está bastante lejos, aunque no parezca, está bastante lejos. Estoy acá con la... bueno, probando la cámara selfie. Ahí estamos. Está bastante lejos y vamos a ver qué tal. Vamos a girar la cámara, ahora sí. Vamos a enfocar allá. Vamos con, miren, zoom por 3, zoom por 10, que ahí ya tenemos el árbol completamente en primer plano. No sé si lo llegan a notar, pero podemos seguir haciéndole zoom, muchísimo zoom. Fíjense, esto es zoom al 47, 48%, 80%. Ya se me empieza a ir completamente, empieza a estabilizar. Pero miren, si hacemos un zoom del 40 y pico por ciento, hay que esperar a sacar la foto que lo va a detectar el objeto. Fíjense arriba, en el rectángulo de arriba, y después tomamos la foto. Una vez que tomamos la foto, nos vamos, hay que esperar que la analice, y así es como se ve en la foto. Miren la nitidez, pero miren la nitidez que tiene esta foto. Y miren, vamos a hacer el claro ejemplo, tengo acá en mi mano al iPhone 13 Pro, ya que está, vamos a compararlo, ¿por qué no? Vamos a poner la cámara también. Yo voy a por 3 y voy a tratar de ir a todo el zoom posible, que es este por 15. Voy a tomar una fotografía. Ahí esperemos que la analice, pero podemos ver que la nitidez no tiene comparación con lo que logró el S23, que sabemos que usa inteligencia artificial para sus fotografías. Ahí podemos ver claramente la comparación entre uno y otro, y la nitidez entre uno y otro es totalmente notoria. Acá podemos hacer zoom y podemos ver con mucha más claridad. Acá ya tenemos el zoom al tope. Bueno, es una comparativa que quería hacer para que podamos aprovechar el zoom del S23 Ultra. Seguimos con esta review, un poquito nueva para mí estar en el exterior. Seguimos probando. Vamos a seguir probando las cámaras del S23. Vamos ahora con la cámara selfie. Yo me voy a sacar en este preciso momento una selfie. Como lo que están viendo ustedes, la foto que van a ver ahora, esto en tiempo real. Esta foto que acabo de tomar es la misma que ustedes van a ver ahí en pantalla para que podamos aprovechar. Recordemos que el S23 Ultra tiene una cámara frontal de 12 megapíxeles. Obviamente, si seguimos hablando del apartado de las cámaras, no solamente el zoom, el increíble zoom que tiene es la única característica que identifica estas cámaras, sino también tenemos otras cámaras que me gustaría que las puedan apreciar junto conmigo. Vamos a sacar unas fotos. Por ejemplo, tenemos la cámara, obviamente, con el 1X, la cámara normal. Después tenemos 3X, que también tiene una definición tremenda. Ahí vamos a buscar un poquitito lo que es con el sol. Y después la que le sigue ya es 10X, que tiene un zoom tremendo y nos ofrece, ahí por ejemplo, fotografía bien entre las plantas y el sol. Esas fotos se las dejo para que también puedan apreciar lo que es la calidad del resto de las cámaras y no puntualizarlos solamente en el zoom. Miren lo que es la cámara principal, que tiene una nitidez extraordinaria sin tener que forzar la inteligencia artificial ni un zoom digital ni nada, sino que sea la foto plena de la cámara. Bueno, la idea de este video era un poquito más de todo revisar las cámaras. Las características ya las vimos en el unboxing.
un poquito lo que es la calidad de la pantalla. La duración de la batería es muy buena, tiene una capacidad de 5000 mAh que nos permite, depende del uso que le demos, pero vamos a sobrellevar todo un día con este teléfono. El tamaño del teléfono ya sabemos que es un tamaño interesante, miren lo que es. Con mi mano, ocupa toda mi mano y obviamente no llegamos a toda la pantalla con una sola mano, sino que estamos de las dos manos o en su defecto con el accesorio. El S23 Ultra es, ya digo, es alguien si quieres tener un teléfono con una tremenda cámara, bueno, la verdad, vamos por acá. Un apartado que me gustaría probar, ya que estamos enfocándonos en las cámaras en este caso, es el apartado del video, porque siempre se rumorea que los iPhone graban un poquito mejor que los Samsung, pero en este caso se van a sorprender con la estabilización óptica que tiene esta cámara. Yo acá ya estoy grabando y miren lo que es esta estabilización óptica. Ella es Hannah, aprovecho para presentársela. Hannah. Bueno, miren lo que es la estabilización óptica y la calidad de imagen, y además también el foco, la velocidad del foco que tiene, ¿no? Fíjense que enfocamos acá, vamos para acá y la respuesta del foco es realmente rápida y sin ningún tipo de problemas. Ahí estamos enfocando en este momento la cámara y el foco es continuo. Y vamos, miren esto, yo voy a exagerar un poco de movimiento, pero la estabilización del lente sigue siendo muy buena, no es brusco para nada. En todo el tiempo tenemos una buena estabilización de imagen, que era algo que, bueno, quería mostrarles, porque a veces me olvido de mostrar que la calidad del video, que la que estábamos en el exterior, quería aprovechar. Vamos a poner un poquito en rendimiento en un juego. Sabemos que tenemos uno de los procesadores más potentes del mercado en este teléfono. Todo esto obviamente ya lo dije, pero tenemos el Qualcomm Snapdragon 8 generación 2, que fue diseñado especialmente para este teléfono. Y vamos a correr algún juego para que ustedes puedan ver. Uy, soy malísimo jugando, En este tipo de uso, el S23 Ultra me pareció un teléfono totalmente robusto. Sin lugar a dudas, un teléfono de alta gama. Las terminaciones así lo dicen. Tenemos terminaciones premium en todos los lados donde lo analicemos. Es un teléfono de alta gama, sin lugar a dudas. Y está pensado para alguien que trabaja con el teléfono, un influencer, un empresario, porque no nos olvidemos de su lápiz, que nos permite un montón de funciones. Si es que trabajamos con documentos, ni bien sacamos el lápiz, nos presenta un montón de posibilidades que podemos hacer: capturar la pantalla, escribir sobre la pantalla, escribir un documento, enviarlo. El S23 Ultra está pensado para un público que necesita un teléfono totalmente exigente. Además, otra función que está súper interesante, que es el momento, por ejemplo, si yo estoy con el teléfono y tengo el lápiz acá, vamos a girar la cámara, con el mismo lápiz poder sacar fotos. Yo cada vez que presiono, acá lo pueden ver, van a ver que cuando yo presiono, toma la fotografía. Y la verdad que esa funcionalidad, si bien ya venía en los otros S23 o en los Notes, porque los S23 ahora reemplazan lo que es la línea Note, es una función que realmente es muy práctica y la presión del lápiz es increíble y es totalmente fluida. Eso también lo pueden ver en el otro video cuando hicimos el pequeño unboxing en iGeek News. Espero que les haya gustado este video. No sé si quedó corto, no sé si quedó largo. Este tipo de formato es nuevo, pero iGeek Reviews es exclusivamente para los reviews. Díganme en los comentarios: Fabri, te faltó esto, nos hubiera gustado que digas esto otro. Díganme, porque también aprendo con ustedes para que quiero brindarles la mejor calidad de los reviews
la mejor manera posible no solamente del S23, sino de todos los dispositivos que vamos analizando, que vamos haciendo unboxing en iGeek News. Se vienen iGeek Reviews para ser analizados más en profundidad. Soy Fabricio Cosi y nos vemos en otros videos de iGeek Reviews.